Y en este momento se sube al colectivo, como todos los lunes, Alexis Grierson con su columna de política local. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mejor sí. Arrancando, sí, el lunes, arrancando la Sí, semana. todo muy lunes. Sí, tal cual. Y bueno, para comentarnos cómo viene la situación en Olavarría, ¿no? Que fue, bueno, fin de semana largo, muy largo. Sí, Y otra bueno, vez. como otra vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo viene Eh, la situación en nuestra ciudad? por más que fue una semana corta, fue una semana muy intensa. No hubo casi actividad resonante en los días feriados. Recordemos, jueves, Día de las y los Trabajadores. Sí. Viernes se hizo como una especie de feriado puente. Si bien la actividad en Olavarría prácticamente fue normal, por lo menos en lo que es el comercio, todas las entidades estatales no ofrecieron servicios por este feriado puente o día no laborable, que Tal es cual. el término específico. No dejaron de pasar muchísimas cosas. Vamos a hablar principalmente de porque amerita, lo venimos hablando en las últimas columnas. Vamos a ponerle una especie de inicio de desenlace del conflicto con Cerro Negro, Bien. porque pasaron varias cosas. Algo habíamos actualizado la Sí. semana pasada acerca de un nuevo despido a los despedidos. ¿Te acordás que decíamos que era una cosa Sí, muy tal rara? cual. Bueno, a partir de ahí se abrió un diálogo con la empresa. La empresa y el sindicato nunca cortaron el diálogo, incluso con esta medida, pero con el correr con el correr de los días se fueron llegando a un entendimiento. Había algunas diferencias acerca de la medida que habían tomado con el paro. De hecho, si bien nadie lo blanqueó oficialmente, sí trascendió por debajo y en consulta con varias fuentes, tanto sindicales como partes interesadas en el conflicto, admitieron que sí, que el paro había sido determinante en este redespido de Bien. los trabajadores que habían sido reincorporados. Pero vamos a pasar en limpio porque es bastante compleja la situación. No sé si es compleja, pero sí hay que hacer la cuenta de qué pasó. Bien. Finalmente, 37 trabajadores fueron reincorporados a la empresa. Esto ya es un acuerdo cerrado entre el gremio y las autoridades de Cerro Negro. Son 37 en total. Más o menos un poquito más de 30, no recuerdo el número exacto, pero son un poquito más de 30. Son los que, entre comillas, aceptaron el despido, fueron a un diálogo con la empresa, aceptaron una indemnización y son trabajadores que aceptaron la decisión de la empresa generando un acuerdo económico de indemnización. Después hay un poquito más de 20 que según el sindicato, esto es importante aclararlo porque no hemos podido dar con ninguno de los trabajadores que están en esta situación, son trabajadores que entre comillas no aparecieron más. ¿Qué significa no aparecieron más? Los despidieron y no fueron a hablar con el sindicato, no hicieron una Bien. protesta formal, no se sabe si acordaron con la empresa tampoco, se fueron y no están más, entonces dan por entendido que son personas que no les interesa recuperar el trabajo. Esto lo digo yo, no Sí, es sí, algo que sí. me haya dicho el sindicato. El sindicato en esa frase no aparecieron más. No Bien. se sabe si acordaron o no, pero no están dentro del universo de los acuerdos. Hasta ahí da más o menos 91 trabajadores, faltan 6. ¿Qué pasa con esos 6 trabajadores? Esos 6 trabajadores todavía están negociando el sindicato y la empresa para ser reincorporados. Son como los 6 que quedaron en un gris de Bien. quieren volver a su trabajo, están dispuestos a volver, la empresa está dispuesta a escuchar alguna oferta y el sindicato está dispuesto a negociar por ellos. Es decir, por eso decíamos un principio de desenlace, porque todavía hay 6 trabajadores que están esperando su reincorporación. Son trabajadores que estuvieron en el paro de la semana pasada Bien. y que, por lo que se preguntó tanto a integrantes de la empresa como al sindicato, hay optimismo en torno al resultado. Es decir, que se cree que se puede llegar a un acuerdo y ser reincorporados. De esta forma serían 43, si todo sale bien, los trabajadores reincorporados de Cerro Negro. El sindicato lo catalogó como un muy buen resultado, teniendo en Bien. cuenta que, a ver, un muy buen resultado en la lucha. Tal Ahora cual. vamos a hacer el análisis macro. Un muy buen resultado, ¿por qué? Porque los que querían recuperar su trabajo lo recuperaron, porque los que no les interesó no aparecieron más, y los que quisieron arreglar económicamente una salida con la empresa, lo pudieron hacerlo. Es decir, Bien. todos obtuvieron el resultado buscado en tanto y en cuanto el contexto que se generó con los 96 despidos. ¿Por qué es un resultado agridulce? Porque más allá de los reincorporados, todos los que acordaron
o se fueron de alguna u otra forma, son puestos de trabajo que no se recuperan. Y como venimos hablando en columnas anteriores, son puestos, ¿cómo se dice?, de calidad. ¿Por qué son puestos de trabajo de calidad? Son empleo registrado, muy buenos salarios, y obra social, aportes, bueno, todo lo que implica un empleo registrado, lo cual no deja de generar un fuerte impacto en lo que es lo laboral en Olavarría. Pero más allá de eso, uno entiende que en el contexto adverso, que 43 trabajadores, que prácticamente la mitad, se haya reincorporado, no deja de ser una noticia positiva en esta adversidad que está atravesando Olavarría en materia de empleo. Adversidad en materia de empleo. El 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, ha hablado el intendente Wessner. Dijo que la situación los tiene preocupados y ocupados, que están mirando con atención la situación de la construcción, que creen incluso que lo peor no llegó, y que, bueno, están siguiendo de cerca todas las alternativas vinculadas a la minería y a la construcción, que son sectores que no solo no se recuperaron, sino que no tienen ni vista de recuperarse. También habló Lucas Miriuca, y lo que dijo Lucas Miriuca me parece que llama aún más la atención, porque Lucas Miriuca es delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en Olavarría, y es delegado desde 2019, desde que asumió Axel Kicillof a la gobernación. Son 6 años. Él dijo que abril de 2025 fue el mes con mayor cantidad de despidos desde que él es delegado del Ministerio de Trabajo. Son 6 años, y no son 6 años cualquiera, sino que en el medio estuvo la pandemia. Hechos muy significativos en materia de contexto laboral adverso. En ese sentido dijo que fueron notificados 252 despidos, y que ese dato es solo lo registrado, es decir, 252 despidos registrados en Olavarría. Esto que venimos hablando del empleo de calidad, bueno, son personas que estaban en blanco, que estaban en una situación de estabilidad laboral y que fueron despedidos por diversos motivos. Por lo general son para recortar o ajustar los gastos que tiene una empresa. Después veremos toda la discusión de si el salario es un gasto, es una inversión, pero en voz de los empresarios, acortar gastos y recortar gastos para sostener las empresas. ¿Por qué digo que son 252 empleos registrados? Porque Miriuca incluso dice: no tenemos un conocimiento real de lo que está pasando con el trabajo no registrado, que es mucho más complejo, ¿no? Porque es trabajo negro, no hay un contrato laboral establecido. Tampoco registro, nada. Nada, te despido y te despido. Y además, uno de los datos, esto no lo dijo en nota, sí se está hablando por lo bajo, y es interesante recalcarlo. Hay muchísima preocupación por el reemplazo del empleo de calidad por el empleo negro. Es decir, muchas ofertas que pueden hacer algunos empresarios atendiendo estos contextos de, bueno, no te pago más en blanco, te pago un poco más, y vos buscate la prepaga, y ahí hay una pérdida de derechos laborales concreta, y que se está discutiendo bastante, y que se está prestando atención, ¿no? Porque cuando se habla de flexibilización laboral, estos son algunos de los puntos que se están tocando y se están discutiendo. Eso fue el empleo la última semana. Viste que todas las columnas venimos empleo. Bueno, vamos a hablar acerca de algo que es un tanto ridículo, pero que no está de más contarlo, sobre todo para contar la versión que se obtuvo después de conocer lo que trascendió durante el fin de semana pasado sobre una denuncia anónima contra el titular de PAMI local, Guillermo Lascano, con 2 puntos a tener en cuenta. Punto número 1, se habla de una cierta cantidad de operaciones que PAMI pagó a una clínica privada y que nunca se ejecutaron, ¿sí? Punto número 1. Y punto número 2, el acuerdo que PAMI generó con Amba Salud, que es una empresa de traslados y atención privada de la salud, para atender a los afiliados, en este caso los jubilados. Lascano salió el lunes pasado a desmentir esta situación. Es importante aclarar la situación, y sobre todo es interesante porque además uno se toma el trabajo de dialogar con diversas fuentes, incluso de todos los espacios políticos. Y la desmentida llegó por varios lugares, no solo la pública que hizo Guillermo Lascano, sobre todo primero por el tema de las operaciones. El tema de las operaciones está más vinculado a ese acuerdo público-privado que generó el municipio
con PAMI y con diversas clínicas de nuestra ciudad. Las operaciones se hicieron, de hecho fue un acuerdo muy muy importante para acelerar operaciones muy demoradas y que si bien en su momento no eran de gravedad, claro, con el correr del tiempo sí se vuelven graves y se vuelven necesarias. Bueno, este acuerdo lo que hizo fue acelerar ese proceso y reducir bastante la demora en las operaciones programadas, y fue desmentido como, bueno, sí, se autorizaron y se hicieron y está todo en regla. Bien. Lo otro que se desmintió y que me parece que es bastante básico y por eso vale la pena mencionarlo, porque a veces en una intención de fondo que ahora la vamos a contar, me parece que se olvidan de que hay gente que conoce los funcionamientos de los organismos y demás. Ay, sí. Es que Lascano no puede firmar nada con Ambasalud porque no depende de él. Cualquier acuerdo que se haga con una empresa, en este caso de traslados ambulatorios y demás, la hace regional, incluso la hace PAMI a nivel nacional. Bien. No quita que la empresa en cuestión esté como un poco en el ojo de la tormenta por posibles irregularidades, pero no se le debe apuntar a Lascano en este caso. Lascano no lo firma, a Lascano le bajan la decisión de, bueno, a partir de ahora esta empresa va a funcionar. Nada, es importante aclarar también que varios espacios políticos opositores a Lascano salieron a decir, no, la verdad que lo que se está diciendo no es así, y ya tenía como un condimento bastante raro de que la denuncia es anónima, es decir, sí, nadie dice, nadie le pone cara a una Tal acusación, lo cual hace bastante compleja esta situación. Lascano obviamente sigue siendo titular de PAMI, incluso se habla de que va a presentar otro proyecto en el Consejo Deliberante, esto ya más metido en lo político partidario. Sí. Pero bueno, no está de más nunca contar estas cosas, sobre todo contar la desmentida y dar cuenta de que, bueno, que si hay alguna cuestión que se acuse con pruebas y sobre todo poniéndole la cara al asunto. Y acaba la interpretación, que es cortita, pero no deja de ser importante. Se habla mucho de una interna fuerte adentro de La Libertad Avanza y no está descartado de que esta novedad haya surgido producto de esa interna. Hay dos espacios fuertes disputándose la referencialidad de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Uno es el espacio de Sebastián Pareja, que es funcionario nacional, siempre fue conocido por ser un armador político de La Libertad Avanza en la provincia y es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Bien. Y por el otro lado, una agrupación conocida como las Fuerzas del Cielo, que está referenciada en el diputado provincial Agustín Romo, en el famosísimo Gordo Dan, y una serie de tuiteros que devinieron en dirigentes políticos que de a poco están generando o pisando fuerte en esta referencialidad de la provincia. Pareja está apalancado por Karina Milei, secretaria general de Presidencia, Sí. y las Fuerzas del Cielo apalancadas por Santiago Caputo, que es este asesor estrella que tiene Javier Milei, que no tiene un cargo a nivel nacional, pero al mismo tiempo tiene un peso importantísimo en el gobierno de libertario, por lo que también esa disputa está entrando en juego. ¿Por qué digo esa disputa? En Junín hubo un caso bastante fuerte, un titular de PAMI casualmente despidió o expulsó de La Libertad Avanza a una joven solo por estar referenciada en las Fuerzas del Cielo. Mira. Eso trasciende, incluso el propio Milei se saca una foto con la chica, que no recuerdo exactamente el apellido ahora, pero todo esto derivó en que echaron al titular de PAMI de sus funciones y también lo echaron de La Libertad Avanza, con esto de no hagamos internismo. Pero bueno, el mensaje fue fuerte, las Fuerzas del Cielo tienen un peso grande en la provincia de Buenos Aires, hay que seguirlas de cerca, y también la situación de Pareja, que empieza a estar un poco más cuestionada que antes. Lo último, chiquitito. Sí, dale. Esta semana arrancan las elecciones en las sedes académicas de la UNICEN y arrancan en esta casa de estudios, en las facultades sociales. Van a ser el próximo jueves, este jueves, a las 8 de mayo. 11 de la mañana. Como ya sabemos, ya es de publiquísimo conocimiento, se enfrentan dos listas, una referenciada en Gustavo Flexborg y Nicolás Casado, y la otra referenciada en Maximiliano Peret y Emilio Tevez. En ingeniería, todo parece indicar que las elecciones van a ser a fin de mes. Se habla del 30 de abril. Y, del 30 de mayo, perdón. Del 30 de mayo, perdón. Estoy viviendo en una realidad extraña.
donde en mi vida es abril. Pero el 30 de mayo se conoció además la fórmula completa de lo que podría denominarse como el oficialismo, Sí. referenciado en María Peralta. Se trata de Silvana Gobi, quien va a ser la candidata a vicedecana de Peralta, que busca la reelección, y como ya sabemos, va contra una lista opositora, se llama Confío, Sí. que es encabezada por la ingeniera Bettina Bravo, junto a Gastón Barreto. Estas son las elecciones que tendrán y la discusión que tendrá Ingeniería, que además va a tener un poco más de tiempo, si bien tuvo definiciones más tardías también, no es que vienen entre comillas atrasados, Sí. todo lo contrario, vienen con tiempos corridos. Tal cual. Todo indicaría que las elecciones van a ser el 30 de mayo. Bien. En salud, vale recordar, todavía la cosa está ahí, medio haciéndose, no Dudosa. hay fecha confirmada, No. e incluso todavía no hay dos listas. Hay una confirmada sí, que se trata de Bettina Bernardelli, quien es la candidata a vicedecana, acompañada por la doctora Carla Falabella, es una doctora muy reconocida aquí en nuestra ciudad, que se enfrentarían al actual decano, Bien. Héctor Cacho Trebuch, Sí. que no tiene compañero de fórmula aún. Todavía. Bien. La intención, por lo que anduvo averiguando, es que Trebuch está tratando de llegar a un acuerdo con la lista opositora e ir todos en lista única. Todavía no está claro si eso Bien. va a suceder. Es cierto, y hay que decirlo, que la lista opositora se ha armado, ya tiene como un armado muy consistente, Bien. como para desarmarse y Y buscar tal una cual, unidad. si hay lista opositora, Claro, por algo es. claro, exactamente. Entonces, lo de Trebuch, no sabemos si va a caminar, y si no camina, ¿qué va a pasar? ¿No? Si Tal va a cual. buscar una alternativa como candidato o candidata a vicedecano. Está como todo por verse. Está en un gris propio, y algo que me gusta aclarar siempre, como esto no hay un cierre y algo definitivo, esta es la foto del lunes. Sí. El lunes que viene podemos hablar de otra cosa. Tal O sea, cual. podemos hablar, capaz que hubo un acuerdo, capaz que hay una salida donde no salgan candidatos de esas tres personas que mencionamos Sí. en salud, lo mismo en ingeniería, incluso que se busque un factor de unidad. Es la foto de hoy. Sí. La foto de hoy, que parece irreversible, claramente en las redes sociales, estamos a 3 días Nada, sí. de esta elección, donde definen 12 personas que son integrantes de todos los claustros de nuestra facultad. Así es. Y no podemos olvidar, obviamente, lo que va a pasar el 14 de mayo, Tal que es cual. la elección a rector, que además es particular. Lo que tiene la UNICEN es que no hay un orden, no es que primero se eligen los decanos y después el rector, o al revés. Esto hay una decisión de cada casa de estudios. El 14 de mayo, el doctor Marcelo Aba va a buscar la reelección, incluso con la misma compañera Sí. de fórmula, Alicia Spinello, Alicia. contra la actual decana de la Facultad de Derecho, Laura Giosa, junto a la decana de la Facultad de Exactas, Silvia Stipsich. Ese nombre tan complicado Sí, que uno es se lo aprende. difícil Con el el apellido, con el ¿viste? tiempo uno se lo aprende. Lo concreto es que eso va a suceder el 14 de mayo en Tandil. El 8 de mayo aquí en nuestras facultades sociales va a haber elección de decano. Y el 30 de mayo, me atrevería a decir, puede ser la de ingeniería. En salud estamos en veremos, va a ser este mes. No sabemos cuándo. Hay muchísimas probabilidades que por lo incipiente de la situación sean después del 14 de Sí. mayo, pero no hay fecha. Bien, así que estas son todas la tapa del diario, o Sí, sea, sí, sí. la foto del día de hoy, como vos decís, porque bueno, todo puede cambiar, ya la semana que viene veremos qué pasa aquí en sociales, veremos también qué pasa en nuestra ciudad, porque viene muy complejo todo Sí. a nivel laboral, inseguridad, desempleo, son temas que se están tocando Sí. mucho en nuestra ciudad. Y que en las columnas se repiten bastante y las vamos a repetir probablemente la semana que viene. Sí, tal cual, porque son temas, bueno, que nos tocan también de cerca. Sí, 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 sí. Así que bueno, seguiremos actualizando también la semana que viene. Agradecemos a Alexis, que siempre se acerca hasta la facultad. Pero bueno, para contarnos todas estas novedades